Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa, honorable asamblea, medios de comunicación, público en general que nos acompaña. Hacer algunos comentarios y también alguna reflexión y señalar algunos datos, todo en el afán de contribuir a hacer conciencia de lo que sucede en el Estado y sucede desde luego en el país. Decía Ricardo Flores Magón, conocido también como el Águila Ciega, con firme vehemencia escribió: cuando muera mis amigos quizá escriban en mi tumba, aquí yace un soñador, mis enemigos pondrán, aquí yace un loco, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción, aquí yace un cobarde que traicionó sus ideales. En la actualidad, desde un discurso oficial se polariza, se incita a la división, se promueve y se señala a quien piensa diferente, como conservador, como traidor, tal como alguna ocasión se hizo en el siglo pasado en la Alemania nazi, por ejemplo, que por cierto, cuyo líder gozaba de una amplia aceptación, la historia lo juzgó y se tiene ese pasaje de la historia universal como uno de los más inhumanos y oscuros. Hay muchos que preferimos no traicionar nuestros ideales, aunque seamos señalados de conservadores, pero prefiero ser libre a expresar lo que pienso que expresar con voz temblorosa algo de lo que no estoy convencido por obediencia ciega, como también diría el Quijote. La libertad es uno de los más preciosos dones que los hombres dieron a los cielos. Hoy, ante esta soberanía y como representante de Acción Nacional, expreso mi indignación, nuestra indignación ante los hechos que somos testigos que están ocurriendo de manera lamentable en nuestra entidad federativa, que incluso advertí de manera posterior la comparecencia del secretario de Gobierno en este recinto. Lamento los hechos ocurridos en San Pedro Tlacoapan, donde se dio el linchamiento de una persona, sumándose a los sucesos recientes en el municipio de Iztacuistla, Huamantla y meses atrás en el municipio de Mazatecosco y Chautémpano. Creemos que el camino de hacer justicia por su propia mano no es el camino correcto. Sin embargo, creemos que mucho tiene que ver en general en los hechos, no solamente de esta naturaleza, sino en otros más que se dan en el país, que es reflejo de la polarización, del desafío a la autoridad, de la incitación a la división entre mexicanos, entre los que les dicen conservadores y los supuestos buenos y diferentes, de la descomposición del tejido social, de la falta de valores, de una economía desgastada y de una política social asistencial. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los linchamientos son actos ilícitos que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad en nuestro país, donde como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades. Por eso, debe frenarse la crisis que viven las instituciones en materia de seguridad pública. No se puede seguir desacreditando a instituciones sólidas y con amplia credibilidad como el INE, o descalificar la autonomía de los poderes, ni seguir con la fallida política en seguridad de abrazos, no balazos, porque el AMPA ha aumentado día con día en todo el país. Miren, les comparto algunos datos y después saquemos conclusiones, pero Tlaxcala se encuentra entre los estados con más intentos de linchamientos. Los ciudadanos se sienten inseguros. Como ejemplo y con cifras de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, publicada en enero de 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la percepción social sobre inseguridad pública en la ciudad de Tlaxcala pasó de 41.9% a 49.1% de los meses de septiembre a diciembre de este año.
de 2021. Otro dato, se estima que Pemex tiene pérdidas derivado del robo de combustible tan solo en su modalidad de toma clandestina, que lejos de aminorar ha aumentado en el país, por 1,269,914 pesos, siendo Tlaxcala uno de los 5 estados con el mayor número de tomas clandestinas, cifra alarmante porque en el año 2020 nuestra entidad federativa ocupaba la posición 12. Por otro lado, uno de los graves males que enfrenta nuestro estado también ha aumentado. Me refiero a la trata de personas con fines de explotación sexual. De acuerdo al investigador Óscar Montiel Torres, se han extendido en 40 municipios. Y aún así, se niega la presencia del crimen organizado en nuestra entidad. Tal vez haga falta mayor información al respecto. Por esta razón, cito el 9º párrafo del artículo 16 de nuestra Carta Magna, que dice: por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. El artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece: cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por este solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Cabe destacar que en los delitos que se establecen son delitos de materia de trata de personas, robo de hidrocarburos, asalto con violencia, por citar algunos. Por consiguiente, el encargado de la política interna del Estado debe reconsiderar su postura sobre la presencia de integrantes del crimen organizado. Hago un llamado al gobierno del Estado para que, al margen del nombramiento del titular que tanto hemos insistido en esta tribuna, que ya ha demorado, no solo volver a insistir en esa petición y que este poder como poder tiene y debería de decir, sino también que revisen la estrategia que tienen con las demás autoridades que integran el círculo, que a diario se reúne para ver las políticas de seguridad en el Estado, porque según los datos no están funcionando. Y así hacer frente a el AMPA. También hago un llamado para que en Tlaxcala no se replique el discurso de polarización, de división, de insulto, de intolerancia. Se debe seguir en el camino de la interlocución, del consenso, del respeto, del diálogo como hasta el momento ha existido entre los poderes, lo cual se refleja en una armonía y en la construcción de acuerdos que tanto necesita Tlaxcala. En ese sentido, cerremos filas y construyamos juntos a mediano y a largo plazo un pacto estatal para combatir el crimen y sus detonantes, en mayor inversión en educación, seguridad, en el fomento de los valores sociales, en generar una política social integral, no asistencial, la cual puede derivar que en unos años más diversos actores sociales exijan más, viendo al Estado como un generador de dinero, mas no de desarrollo y bienestar. Hay que enseñar a pescar, no a dar el pez. Por último, como panista, como mexicano, destaco el trabajo de los legisladores federales que plantearon y que hicieron valer diversas premisas para evitar un retroceso al pasado. Es importante que el acceso a la energía eléctrica sea más económico, pero al tiempo que sea menos contaminante, en un compromiso de cuidar el medio ambiente. Bajo la falacia y simulación de apertura bajo la figura del Parlamento abierto o la inclusión de las propuestas de la oposición, se intentó imponer una propuesta nociva
para el medio ambiente y para la inversión. Las reformas que necesita el país deben transitar en la factibilidad económica, jurídica y social. Acción Nacional seguirá siendo un aliado de la sociedad, del país y de Tlaxcala, con propuestas y con ideario firme como base de una patria ordenada y generosa. Es cuanto, presidente.